Los avisos o alertas son declaraciones que nos alertan de un problema o peligro que está a punto de producirse. Los periódicos nos dicen cuándo va a subir el precio de la gasolina o de los alimentos básicos. El tiempo nos avisa cuando se avecina una tormenta. La policía comunica cuándo se mueven por la ciudad delincuentes peligrosos, y así sucesivamente. Y todos nosotros, si tenemos un mínimo de sentido común, no vamos a ignorar ninguna de estas alertas, porque pueden afectar directamente a nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí es exactamente donde surge la pregunta. Si tenemos tanto cuidado con las alertas que recibimos y hacemos todo lo posible para protegernos, ¿por qué no ocurre lo mismo cuando las alertas vienen de Dios? ¿Por qué prestamos atención a lo que dice el presentador, pero ignoramos lo que nos dice el Señor del universo? No escuchar la advertencia de Dios es un error muy grande en el que la gente ha insistido desde el principio de los tiempos. La primera advertencia que Dios hizo fue a Adán y Eva para que no comieran del fruto del conocimiento. Sin embargo, la pareja ignoró lo que dijo el Creador y pagó un alto precio. Las advertencias de Dios son para nuestro beneficio, para ayudarnos y guiarnos. También son formas con las que Dios intenta llamar nuestra atención. Tomemos el ejemplo de Jesús, que advirtió a sus seguidores que tuvieran cuidado con el pecado. Dijo: «Cuidado, guardaos de toda clase de codicia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes». Lucas 12, 15. Además, Cristo nos dejó una serie de advertencias importantes que si escuchamos y seguimos sus instrucciones, todo saldrá bien y no tendremos mayores problemas durante nuestro viaje. Sin embargo, si las ignoramos, corremos el riesgo de cosechar frutos muy parecidos a los que cosecharon Adán y Eva. Por eso hoy quiero mostrarte 6 advertencias de Jesús. 1. Advertencia. Cuidado con el pecado. Jesús nos advirtió muchas veces sobre el pecado. De hecho, fue uno de los temas que más trató durante su ministerio. Y no es de extrañar, porque Cristo sabía que había venido al mundo para liberar a las personas de este mal, pero tendrían que elegir abandonar este estilo de vida que no agrada a Dios. En Juan 8 hizo la siguiente advertencia: «Os aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. El esclavo no tiene un lugar permanente en la familia, pero el hijo le pertenece para siempre». Juan 8, 34-35. Resumiendo este versículo, Jesús nos está diciendo que el pecador que no reconozca sus errores e intente cambiar de vida quedará atrapado en el pecado para siempre y no podrá participar en su familia, es decir, no formará parte del grupo que vivirá la eternidad a su lado. Padre, aquellos que eligen seguir a Cristo y cambiar sus caminos tienen garantizada la salvación y la vida eterna. Sí, sé que no es fácil luchar contra el pecado, somos humanos, y nuestra naturaleza imperfecta siempre querrá alejarnos de la voluntad de Dios. Sin embargo, el Señor es santo y no tolera el pecado, porque este estilo de vida nos separa de Él y se convierte en un obstáculo para nuestra comunión. El profeta Isaías dijo: «Tu maldad te ha separado de tu Dios. Tus pecados han ocultado su rostro de ti, y por eso no te escuchará». Isaías 509:2. Por eso, aunque no podamos evitar el pecado, podemos contar con la ayuda de Dios para librarnos de él. Nuestra fuerza viene de Él, así que sigue orando y huye de todo lo que te aleje del Señor. Segunda advertencia: cuidado con el diablo. Puede que ni siquiera nos demos cuenta, pero hay fortalezas satánicas que nos aprisionan cada día, y tenemos que ser conscientes de ello. Las batallas espirituales tienen lugar todos los días, y Satanás utiliza cada una de ellas para derrotarnos y apartarnos de la presencia de Dios. Y Jesús nos dio una importante advertencia al respecto. Una de las maneras en que al diablo le gusta atacarnos es cuando estamos solos. Podemos ver esto escrito en el Evangelio de Mateo. Lo hace porque sabe que somos más vulnerables cuando somos más débiles. Veamos lo que dice la Biblia. Jesús
fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de 40 días y 40 noches, sintió hambre. El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes». Mateo 4, 1, 3. Satanás sabía que Jesús estaba solo y lo tentó. Es más, en ese momento, el enemigo se aprovechó de la debilidad de Cristo para intentar derribarlo. Aunque Jesús era el Hijo de Dios, estuvo aquí como ser humano y experimentó los mismos desafíos y necesidades que nosotros. Así como el Señor fue tentado, nosotros también podemos serlo, especialmente cuando estamos solos. ¿Y sabes dónde actuará el enemigo? En nuestras mayores debilidades. Por eso Jesús nos hace una advertencia. Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Así que cuando te sientas débil y te llegue la tentación, escucha la advertencia de Jesús y haz como Él usó las Escrituras para contraatacar y defenderte de la investigación del maligno. Recuerda también que el Espíritu Santo vive en ti y que nunca estarás solo. Tercera advertencia. Cuidado con acumular posesiones materiales. Antes de hablar de esta advertencia, quiero leer contigo la advertencia que Jesús nos dejó en Mateo 6. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones minan y roban. En cambio, acumulad tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no destruyen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6, 19, 21. Cuando Jesús nos dijo que no acumuláramos tesoros en la tierra, pensamos que el término acumular significa poseer bienes. Sin embargo, el Señor no se refería exactamente a eso, sino más bien a obsesionarnos con nuestras posesiones. En otras palabras, no es malo trabajar para comprar cosas, como mucha gente cree. Es malo permitir que estas cosas roben el lugar de Dios en nuestros corazones. Advirtió contra volverse materialista o hacer las cosas más importantes que Él. Dios nos creó para amar a las personas y usar las cosas, pero un materialista ama las cosas y usa a las personas. Si lees atentamente los Evangelios, te darás cuenta de que Jesús nunca abogó por la pobreza como forma de acercarse a Dios. La única vez que dijo a alguien que vendiera sus posesiones y diera a los pobres fue cuando se dio cuenta de que un joven rico quería la salvación, pero amaba más sus posesiones materiales que a Dios. Entonces Jesús dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». Al oír esto, el joven se fue triste porque tenía muchas riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos». Mateo 19, 21, 23 era una prueba de si Dios era más importante para este joven que sus posesiones materiales. Creo que ahora, después de este ejemplo, la advertencia de Jesús te ha quedado más clara, ¿verdad? Así que mantente siempre en guardia. Cuarta advertencia. Cuidado con los falsos cristos. Cuando los discípulos de Jesús le preguntaron al Maestro sobre el fin de los tiempos y el día de su segunda venida a la tierra, Él les respondió con esta advertencia: «Tened cuidado de que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Mateo 24, 4, 5. Esta es sin duda una de las advertencias más serias que nos dejó Jesús, pues no solo está hablando del anticristo que vendrá al mundo durante la gran tribulación, sino de los falsos profetas que ya están esparcidos por el mundo, utilizando una forma completamente equivocada de engañar a la gente y aprovecharse de sus necesidades.
Estos falsos cristos son en realidad predicadores, pastores, cantantes, líderes religiosos e incluso influenciadores de las redes sociales que se apropian del Evangelio para satisfacer sus deseos egoístas. Por eso es tan importante que prestes mucha atención a sus mensajes. Mira lo que dijo el apóstol Pedro sobre estas personas. Estos hombres son manantiales sin agua y nieblas causadas por tempestades. Les está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues con palabras de vana arrogancia e incitando los deseos del espíritu libre de la carne, seducen a los que casi pueden escapar de los que viven en el error. Al prometerles libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción, como una persona es esclava de quien la controla. Segunda, Pedro 2, 17, 19. Si sigues a alguien con un discurso agradable, pero dudas de la palabra de Dios, es muy probable que Jesús esté tratando de advertirte sobre este problema. No cierres los oídos y busca la respuesta en la Biblia. Quinta advertencia. Ten cuidado al juzgar a alguien. En Mateo 7, Jesús nos dio otra gran advertencia. Dijo, no juzguéis, para que no seáis juzgados, porque según juzguéis, seréis juzgados, y según uséis, os medirán también a vosotros. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la paja en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando tú tienes una viga en él? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás, para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. Mateo 7, 1, 5. Esta es otra advertencia de Cristo que la gente suele malinterpretar como una orden de no juzgar a nadie, aunque esa persona esté cometiendo un error muy grave. Pero no es así. Contrariamente a lo que mucha gente cree, Dios no prohíbe todos los juicios, sino los juicios hipócritas. Jesús dice que no podemos juzgar a los demás cuando somos culpables del mismo pecado. En otras palabras, para entender el mensaje de Cristo, no tiene sentido leer solo el versículo, sino todo el pasaje, que dice que Dios nos juzgará con la misma medida con que juzgamos a nuestro prójimo. Si no podemos aplicar esta norma a nuestra propia vida, no podemos aplicarla a otras personas. Esta es la hipocresía de la que tanto habla Jesús. Sexta advertencia. Cuidado con la falta de humildad. Y en la última advertencia de Jesús, vemos algo que también puede afectar a nuestra eternidad. Fíjate en lo que dijo Cristo en el capítulo 5 de Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. La mayoría de los cristianos creen que estos pobres en espíritu son personas pobres en personalidad o en riquezas materiales. Sin embargo, esto es una gran mentira inventada por el diablo para hacer que la gente pretenda ser algo que no es, para pretender ser buenos y pobres. Ser pobre de espíritu significa que debemos ser humildes de espíritu. En otras palabras, debemos admitir que somos defectuosos, débiles y pecadores, y que sin Dios no podemos hacer nada. Por eso la Biblia dice en Santiago 4:6 que Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que, hermano y hermana, aquí Jesús espera que tú y yo no seamos arrogantes y santurrones y pensemos que no necesitamos su ayuda y su misericordia. Esta es la verdadera pobreza de espíritu. Reconocer que todo viene del Señor y debe hacerse para su honor y gloria. Que Dios te bendiga.